Hola a todos, el día de hoy hablaremos del tema de suturas. Primero que nada, ¿cómo podemos definir una sutura o qué es una sutura? Bueno, es una maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos que han sido seccionados y fijarlos hasta que se complete el proceso de cicatrización. Algunos autores suelen llamar a este tiempo quirúrgico de reconstrucción u otros le dicen síntesis. Hasta el momento, el empleo de aguja e hilo parece ser el más adecuado y el menos costoso de los procedimientos. Es por eso que es el actualmente usado. Primero que nada, es necesario conocer los materiales de sutura. Se conocen principalmente dos tipos, los absorbibles y los no absorbibles. Hay que tener en cuenta que cualquier material de sutura finalmente es un cuerpo extraño que va a generar una reacción inflamatoria en los primeros 5 a 7 días. Sin embargo, hay algunos que son más inertes a otros en las fases tardías del cierre de las heridas. En cuanto a los absorbibles, se dividen en dos tipos, los de origen animal y origen sintéticos. En cuanto a los absorbibles de origen animal, únicamente se utiliza el catgut, que es colágena obtenida del intestino o los tendones de los mamíferos sanos. La mayor ventaja que ofrece el catgut es su gran flexibilidad que adquiere la colágena que lo compone y también el suave deslizamiento que puede tener entre las hebras a través de los tejidos sin lesionarlo. El catgut simple tiene el color amarillo ambariano de colágena natural y la hebra pierde su fuerza de tensión aproximadamente entre 5 a 10 días. Es por esta razón que nunca se utiliza para suturar la piel, solamente se utiliza para vasos pequeños, suturar grasa subcutánea y ocasionalmente algunos músculos, ya que no puede suturarse planos de resistencia con este. Existe otro tipo de catgut que se denomina crómico y esto es gracias a que su absorción es más lenta y ha sido expuesto a compuestos de cromato. Gracias a este tratamiento adquiere un color oscuro y mantiene unidos los tejidos por aproximadamente 14 a 15 días. Y es por ello que se utiliza de manera más extensa en planos más resistentes, como las vías biliares o las vías urinarias. Los materiales absorbibles de origen sintético son hebras trenzadas y esterilizadas que se surten en paquetes secos. Tienen un proceso de hidrólisis lenta y de fagocitosis igualmente lenta. Existen varios polímeros en el mercado. Entre los más utilizados está el ácido poliglicólico, que es de color verde. Este es un homopolímero de ácido glicólico y pierde su fuerza de tensión en más de 15 días, pero dura en los tejidos al menos 80 días. También está el poliglactin 910, que es de color violeta. Es un copolímero de ácido glicólico y láctico y al parecer tiene más resistencia y permanece en los tejidos por 105 a 115 días. También tenemos a la polidioxanona, que igualmente es de color violeta y es un monofilamento que dura entre 140 y 180 días. Todos estos se emplean en planos profundos, que no estén expuestos a tensión y bastan 15 días para obtener una cicatrización óptima, ya que muchos de estos, aunque duran muchos días, al día 25 pierden aproximadamente el 50% de su fuerza. Pasamos a las suturas no absorbibles. Estas pueden ser de origen vegetal, animal, sintético y mineral. Es el material preferido para las suturas de piel y siempre se retiran cuando la herida ha alcanzado suficiente fuerza antes de que complete la cicatrización. Cuando se llega a utilizar para aproximar los planos profundos, los materiales inabsorbibles no se retiran y permanecen encapsulados en los tejidos. Es por eso que es preferible que no causen estímulos antigénicos. Revisando la clasificación mencionada, los no absorbibles de origen vegetal se utiliza principalmente el algodón. Este es muy barato y fácil de obtener. El hilo se hace con fibras de algodón peinadas y torcidas en multifilamento. Puede estar teñido de colores, pero es preferible que esté de color natural. Es importante mencionar que su fuerza de tensión se incrementa 10% cuando se humedece. El hilo de lino es otro material de origen vegetal que desde la antigüedad ha sido utilizado en cirugía. Está hecho de fibras torcidas de lino sin teñir y su principal característica es la firmeza del anudado. En los materiales no absorbibles de origen animal, la seda es el único que se utiliza actualmente.
Está formado de un filamento continuo de proteínas elaboradas por el gusano de seda. Tiene más fuerza de tensión que el algodón y se puede usar en todos los planos. Los no absorbibles de origen sintético son los preferidos actualmente por los cirujanos gracias a su mayor fuerza de tensión. El único inconveniente que presentan es que tiene una característica llamada memoria del material. Esto se refiere a que tienden a regresar a su configuración rectilínea. De estos materiales, el nylon quirúrgico es una resina sintética que está moldeado en monofilamentos. Está teñido de color azul para distinguirlo de otros materiales. Produce una discreta reacción tisular y es por eso usada en cirugía cosmética. El polivinilo se utiliza para operaciones oftalmológicas, en microcirugía y en cirugía vascular. El poliéster es parecido a la seda y se tiñe de color verde para caracterizarlo. En los no absorbibles de origen mineral se encuentra el acero quirúrgico inoxidable. Este da más resistencia que cualquier otro hilo y mantiene los planos de la herida fijos de manera indefinida. Es el preferido para aproximar el esternón en operaciones cardiotorácicas y común en la fijación de huesos en procedimientos ortopédicos. No se deben mezclar metales o aleaciones incompatibles porque pueden causar una reacción electrolítica. Ahora, hablando sobre el grosor de las suturas, estos suelen tener el mismo calibre que los hilos comerciales. El más grueso, el número 5, tiene cerca de 1 milímetro de diámetro. A medida que el número desciende, los hilos son más finos. Los calibres más utilizados en cirugía general están por debajo del número 1, el cual todavía se considera una sutura gruesa. Después de este en orden descendiente sigue el 0, así que los cirujanos generales utilizan los calibres 00 a 40. Los calibres número 50 a 70 se utilizan en anastomosis de vasos sanguíneos y para manejarlos se deben de usar lupas. Los calibres de 80 a 11,0, cuyo diámetro es de 0.010 milímetros, se deben de utilizar con un microscopio quirúrgico. Para seleccionar una sutura es imposible dar una lista exacta de qué sutura seleccionar, pero hay que recordar que es más importante el método de empleo de la sutura que la propia sutura. Para seleccionar la correcta siempre hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Seleccionar el menor diámetro posible para reducir al mínimo la cantidad de material extraño en el tejido. Que las suturas absorbibles mantengan la tensión por el tiempo suficiente hasta que la cicatriz adquiera fuerza. Que las suturas trenzadas pueden albergar bacterias en sus intersticios y que las suturas absorbibles son excelentes para los niños. Para aproximar la piel, lo más recomendable es utilizar suturas no absorbibles si se planean retirar los puntos antes de tiempo. Esto permite que haya un mínimo de reacción tisular y da un resultado estético. Los mejores materiales son el monofilamento de nylon o de polipropileno y el más económico es el algodón, que también da buenos resultados. Para las suturas de vasos sanguíneos se recomienda el material inabsorbible. El mejor de ellos es el polipropileno, de calibres de 3,0 a 6,0, dependiendo del grosor del vaso, aunque también se puede usar poliéster trenzado. En el caso de la reconstrucción vascular en niños se utiliza polidioxanona, sobre todo porque este es reabsorbible y permite el crecimiento del vaso. Para suturar mucosas urinarias, biliares y digestivas, lo más usado es un material absorbible, por lo general el catgut crómico, aunque en el caso de las mucosas digestivas y del peritoneo también se suele usar sintéticos absorbibles. Se utiliza por lo general el calibre de un 0. Al aproximar el tejido óseo, el metal en cualquiera de sus aplicaciones es el material más indicado. En el caso de intervenciones de ortopedia, se requiere fijación en los extremos óseos. Para ello se utilizan varillas, clavijas, placas, clavos, tornillos y pernos que se insertan en diferentes regiones anatómicas del hueso. Para reconstruir tendones se utilizan suturas de poliéster trenzado que dan la máxima resistencia durante la cicatrización.
y en las capas externas del tendón se utiliza nylon de calibre muy fino. Cuando se tiene miedo de una infección, se suele usar monofilamentos de polipropileno o de acero, y sus extremos se sacan por la piel y se sujetan a botones para retirarlos cuando la cicatriz se haya formado, lo que se conoce como sutura de Bunnell. Cuando una poneurosis se reconstruye de manera adecuada, no suele ser necesario suturar. Si se requiere aproximar los bordes, se suele hacer solo con puntos de material absorbible que no estrangulen sus fibras. Aunque se puede ver que cirujanos utilizan también material no absorbible que ocasiona el mínimo de reacción tisular. El tejido adiposo se puede aproximar con catgut simple de 3,0, aunque lo más recomendable es evitar la sutura de este plano. Los paquetes de suturas vienen en una doble envoltura. Para abrir la primera envoltura se tienen que tomar las dos pestañas del paquete y jalarlas. El segundo paquete que viene adentro es un paquete estéril. Estos tienen diversas formas. Por ejemplo, este indica que se tiene que abrir desde esta parte. Y aquí hemos accedido a la sutura, que podemos tomar con la pinza. Solamente basta jalarla y se puede dejar en donde se vaya a utilizar. El paso del hilo por los tejidos requiere el uso de una aguja. En general, se fabrica con acero inoxidable templado y existe una gran variedad de formas y tamaños. Es tan grande la variedad que se requiere una clasificación especial para identificar las más comunes y especificar sus modos de empleo. Primero, las clasificamos según la inserción del hilo. Vamos a tener la aguja de oro simple, la cual es en general encanalada. Esta aguja es la más antigua y debe insertarse con la mano, del mismo modo que lo hacen las costureras y los sastres. Las agujas de oro automático o de ojo francés tienen una hendidura a través de la cual se pasa el hilo, y esta parte del hilo que pasa por la hendidura se debilita con el roce del metal. Las agujas atraumáticas tienen un cuerpo que se prolonga de manera directa con el hilo que ya está ensartado en su extremo posterior. Las hebras son prácticas y son las que más se utilizan debido a que el orificio que hace la aguja no se agranda al pasar el hilo. Ahorran tiempo y además son desechables. Su único inconveniente es que tienen un costo más elevado. También las podemos clasificar según su cuerpo, y de acuerdo a este va a haber agujas rectas, curvas y mixtas. Las agujas rectas se emplean en la sutura de la piel o de los órganos exteriorizados de las cavidades y siempre se manejan con la mano. Las agujas de forma curva se manejan con un instrumento portaagujas y se usan sobre todo en la sutura de los planos profundos. La mayoría de los cirujanos las emplea para hacer las suturas cutáneas. Las agujas mixtas o medias curvas se manejan con la mano y no son de uso común en cirugía, son más propias de las disecciones en cadáver y de las autopsias. Por último, tenemos la clasificación según su punta, que es uno de los criterios de selección más importantes. La punta de una aguja cortante se utilizan para suturar tejidos resistentes como la piel y las aponeurosis o fascias. Las de sección redonda o forma cónica hace un solo orificio al pasar por los tejidos. Esta se emplea en la sutura de tejidos delicados que se podrían desgarrar con facilidad, como el peritoneo, pared intestinal y paredes de los vasos sanguíneos. Hay otras que tienen forma de espátula o de sable y que hacen una hendidura, más que un orificio, y se usan sobre todo en oftalmología. Existen otras que tienen punta de trócar o de lanza para tejidos que serían muy resistentes al paso de otro diseño, como con algunas fascias y cartílagos. Su uso es poco frecuente. Instrumentos de sutura y técnica de su manejo. Las agujas rectas se toman siempre con la mano. Las agujas curvas se manejan con el portaagujas, siendo el más común y utilizado de estos el portaagujas de Mayo, pero hay otros muchos modelos. Con el portaagujas, la aguja se toma con la punta de su bocado en la mitad de su cuerpo o en la unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior.
La punta de la aguja debe salir por la izquierda, de manera que, con un movimiento de torsión, el cirujano penetre los tejidos en el sentido de la curvatura de la aguja. Por último, el hilo se monta en la aguja de ojo francés, sujetando el extremo de la hebra contra la cruz del portagujas. La mano derecha lleva el hilo a la punta del instrumento y en un movimiento circular firme lo inserta en la V de la aguja automática. Enseguida, el hilo se corre para dejar de un lado del ojo un tercio de su longitud y los otros 2 tercios del otro lado. Esto se hace para que la aguja no se desinserte durante la sutura. Suturas de puntos separados. Los planos de resistencia por lo general se suturan por puntos separados. De la misma manera, la piel que se reconstruye por puntos separados utilizando material inabsorbible, preferentemente el nylon o el polipropileno. Los puntos se hacen con dimensiones y separación que dependen del grosor dérmico del sitio en que se sutura. Entre los mejores ejemplos de este tipo de puntos encontramos los puntos de Sarnoff, que son puntos longitudinales que se realizan con una aguja recta y se anudan con las manos. Los materiales más comunes utilizados son la seda y el nylon, y presenta 4 puntos de apoyo, 2 proximales y 2 distales. Su uso principalmente es en piel abdominal, torácica y de miembros, y su función es afrontar piel sin ejercer tensión y son muy útiles como sutura hemostática. Así como existen suturas de puntos separados, existen suturas continuas. En estas suturas, la posición de los tejidos se hace con una hebra y los puntos se suceden unos tras otros sin interrupción del hilo. Es por esto que se les llama suturas continuas. Entre sus ventajas es que presentan un cierre rápido, hermético y con un mínimo de material extraño a los tejidos. Pero también presentan una desventaja considerable, y es que sus puntos son solidarios unos con otros, de tal modo que cortando la hebra en cualquiera de sus partes se puede perder toda la sutura. Esto hace que retirar los puntos sea más difícil, pues no existe la posibilidad de retirarlos en varias sesiones. Son contraindicadas también si se sospecha de infección, pero también presentan un buen resultado estético. Entre los tipos más comunes de estas suturas encontramos la sutura en greca, la sutura en cadena y el surjete invaginante de Connell. Ahora, para terminar o casi terminar la parte de suturas, vamos a hablar de los nudos quirúrgicos. Estos nudos, ¿qué son? Pues simplemente son la terminación de una sutura, ya sea por puntos separados o también en suturas continuas. ¿Qué función tiene? Tiene la función de evitar que la sutura misma pues se desprenda o se deshaga. Entonces, ¿qué características tiene? Para el estudiante de medicina o para el médico general o incluso para el cirujano, tiene 7 características indispensables. Estas 7 características se resumen en estas 2 imágenes. Se prefieren nudos sencillos y firmes, pues por obvias razones, entre más sencillo es, se necesita menos destreza o incluso puede hacerse en automático y no distraer la atención del cirujano. Es lo mismo que es el segundo punto. Tiene que ser un nudo fácil para que sea pues realmente de memoria. También tiene que tener otras características, como cuál, no se puede someter a fricción el material para evitar que éste se desgaste. Tiene que ser un nudo pequeño para evitar la fricción del mismo. Y también se tiene que considerar la naturaleza del material. En general, estas son las 7 características que tiene un nudo. ¿De qué dependerá cómo se juega con el tipo de nudo, con el tamaño del nudo o con la cantidad de los mismos? Pues del tipo de sutura y del tipo de material. Por último, vamos a nombrar la sutura mecánica, que son métodos diferentes de aproximar tejidos. Aunque no son muy utilizados en la medicina actual, son de gran utilidad en operaciones de urgencia y es por eso que consideramos importante mencionarlos. Nos encontramos primero con la aguja Reverdin, ampliamente utilizada en países europeos. ¿Y esta para qué se utiliza? Tiene la ventaja que permite aumentar mucho la velocidad de suturas. Esto es, pues, un punto bastante fuerte. ¿Cuál es el otro tipo de sutura mecánica? Es el empleo de grapas metálicas. La influencia que tiene para crear esta técnica fue de las hormigas que usaban ciertas tribus africanas para cerrar heridas. Podemos verlo en el video cómo se utiliza. Es básicamente el mismo principio, solo que con grapas metálicas. Las engrapadoras son de uso frecuente, de hecho, en operaciones pulmonares o viscerales principalmente, e incluso en anastomosis de vasos. ¿Por qué? Por la tensión a la que las grapas someten al tejido. En la actualidad,
De hecho, son bastante utilizadas las engrapadoras para operaciones principalmente pulmonares, viscerales abdominales o anastomosis de vasos. ¿Por qué? Por la manera automática ideal para hacer estas suturas. Y aunque tienen más funciones en el área de la medicina, encontrar que cada día se utilizan más, aunque muchos cirujanos no las aprueben aún. Pero en muchas especialidades vemos que su uso es cada vez más extendido, como en anastomosis, principalmente de sistema digestivo, que es una de sus principales aplicaciones. Como ya se vio a lo largo de la presentación, suturar es uno de los procedimientos más elementales que tienes que aprender durante tu carrera, y aunque resulte algo sencillo, requiere de una serie de pasos muy importantes que no debes de olvidar. A continuación, veremos cómo se realiza un punto simple para la reparación de una herida superficial. Antes de comenzar con la sutura, es necesario revisar la herida de cualquier cuerpo extraño. Esto se puede realizar con las pinzas de disección con dientes, eventrando los bordes de la herida y de esta manera asegurarnos de que no haya algún cuerpo extraño que se encuentre dentro de la herida. Otra cuestión importante es colocar de manera adecuada la aguja curva en el portaagujas. Justo como la estamos observando, es la forma como se debe de colocar. No hay que tomar la aguja y colocar el porta en el centro, porque se pierde longitud y el movimiento de muñequeo en el momento en el que se requiera realizar el paso de la sutura sobre el borde de la herida se va a ver limitado, por lo que se recomienda tomar con la parte más distal del bocado, casi cercano al engarce a la unión término-terminal. Esa es la forma en la que se debe colocar la aguja. Una vez que se agarra la aguja correctamente, se procede a entrar en un ángulo de 90 grados la aguja curva para favorecer el movimiento de muñequeo. En este caso, se realizó en un solo tiempo, pero se puede hacer en dos tiempos pasando primero por un borde de la aguja y posteriormente por el otro. Se debe procurar que la salida sea de un punto equidistante, es decir, que la distancia que existe sea la misma del borde de entrada al de salida. La sutura se tracciona hasta aproximadamente dejar unos 3 centímetros para poder anudar sin ningún problema. Ahora lo que se debe de hacer es colocar el portaagujas entre los dos cabos de sutura. Se realizan 2 vueltas sobre el portaagujas para el primer nudo. Se toma la porción distal y se baja el primer nudo como se observa. ¿Qué tanta fuerza tengo que imprimirle? Solamente hasta que se unan los bordes de la herida. Ahora se vuelve a colocar el portaagujas entre los dos cabos y se realiza una vuelta sobre el mismo. Posteriormente se toma el cabo que queda libre y se baja el nudo. Se realiza un poco más de fuerza y lo que se debe de hacer aquí importante es dejar el nudo a un costado, no sobre la herida, sino dejarlo lateralizado, idealmente del mismo lado de quien está realizando el punto de sutura. Posteriormente se coloca nuevamente el portaagujas entre los dos cabos de sutura. Se realiza una vuelta más sobre el mismo y se toma el extremo libre para posteriormente bajar el nudo y agregar un poco más de tensión. Para realizar el corte del sobrante de sutura se utilizan las tijeras mayo rectas, se entra, se realiza una verticalización y se procede con el corte. Idealmente así es como debe de quedar un punto simple. Hay cosas que se deben tomar en consideración como la distancia entre cada punto y algunas especificaciones más detalladas.